Hoy nos sumergimos en el corazón de una batalla naval de leyenda, la batalla de Baru en 1608. En 1608. Habrán oído hablar del San José, Sí, el galeón español del tesoro hundido durante la batalla. por supuesto. Pero ¿qué pasa con los otros barcos? ¡Claro! ¿Qué pasa con los hombres que lucharon y murieron a la sombra de ese tesoro perdido? Es en esas historias a menudo olvidadas donde encontramos otro tipo de tesoro. Hoy vamos a descubrir la historia de Nicolás de la Rosa, capitán del galeón Santa Cruz. Su historia enterrada bajo siglos de atención al oro y la plata pinta una imagen vívida de la batalla de Baru Sí. y desafía nuestra propia definición de heroísmo. La historia se desarrolla el 8 de junio de 1608. La flota del Tesoro española, bajo el mando de José Fernández de Santillán, ¿Sí? se encontró frente a una formidable fuerza inglesa dirigida por el comodoro Charles Wager. Vaya. Lo que estaba en juego no podía ser mayor. Ya. Los imperios se enfrentaron por el control de los mares y las riquezas que albergaban. Y en el corazón de la flota española estaba el San José, símbolo de la riqueza, y el poderío español cargado con el rescate de un rey en tesoros. Para proteger su preciado galeón, la flota española forma una línea defensiva. Entiendo. El San José ocupaba la posición más segura en el centro. Claro. El San Joaquín, otro poderoso galeón, ocupaba la retaguardia. Ajá. Y en vanguardia, frente a todo el poderío de la flota inglesa, estaba Nicolás de la Rosa a bordo del Santa Cruz. Hablando de estar en la línea de fuego, Sí. así que el Santa Cruz fue literalmente la primera línea de defensa contra los buques de guerra ingleses. Precisamente imagínese esto, los barcos ingleses. El Expedition, el Kingston, el Portland, junto con el brilote Vulture, eran conocidos por su potencia de fuego superior Vaya. y sus tácticas agresivas. Estaban allí con un único propósito: ¿Cuál? paralizar a la flota española y reclamar las riquezas para Inglaterra. Por las fuentes que ha compartido parece que los ingleses tenían una clara ventaja desde el principio. En efecto, la flota española, aunque impresionante, estaba superada en número. Los barcos ingleses eran más rápidos, más maniobrables, y sus tripulaciones estaban bien entrenadas en el arte de la guerra naval. Y su comandante, el comodoro Weger, tenía fama de despiadado. Una reputación bien ganada, sabía que el San José era el premio final Claro. y no perdió tiempo en apuntar al corazón de la formación española. Vaya. La batalla que siguió fue un auténtico caos. Ajá. El fuego de los cañones atravesaba el aire. Ya. El propio mar se agitaba con la fuerza de los barcos de guerra que explotaban. Y fue el San José el que tuvo el final más dramático. La explosión del San José debió de ser aterradora para quienes la presenciaron. Claro. Un destello cegador, un rugido ensordecedor y luego una lluvia de escombros. Vaya. El orgullo de la flota española desapareció en un instante. ¿Qué pasó con los otros barcos españoles? Sí. No se quedaron de brazos cruzados mirando, ¿verdad? El San Joaquín, tras sufrir graves daños, hizo una ruptura desesperada en busca de seguridad, huyendo en la batalla y regresando, cojeando a Cartagena. La veo. Los barcos de apoyo más pequeños, superados en número y en armamento, fueron hundidos o dispersados. Así que con el San José desaparecido y el San Joaquín en retirada, eso dejó a Nicolás de la Rosa Sí. y el Santa Cruz prácticamente solos para enfrentarse a toda la flota inglesa. Así es, y es aquí en este momento de absoluto caos y desesperación donde brilla el valor de Nicolás de la Rosa. Claro. Se negó a ceder incluso ante una adversidad insuperable. Debió saber que estaba en inferioridad de condiciones. Sí, ¿Qué podía esperar conseguir luchando? sí, Aquí es donde se pone realmente interesante para mí. claro. Cuénteme más sobre sus acciones durante esta caótica batalla. Lo que es destacable de las acciones de la Barrosa es que no se dejó llevar simplemente por un abandono temerario. Entiendo. Comprendía la importancia de su posición incluso en la derrota. A ver. Recuerde, de San Joaquín se había retirado. Ajá. Y quién sabe qué destino les esperaba a los barcos españoles que se habían dispersado. De la Rosa y del Santa Cruz eran todo lo que se interponía entre la flota inglesa y la vulnerable ciudad de Cartagena. Así que al seguir luchando estaba ganando un tiempo precioso para que el resto de la flota española se reagrupara Sí, y defendiera la ciudad. precisamente sabía que cada minuto que los ingleses pasaran enfrentándose al Santa Cruz Bueno. era un minuto que no estaban haciendo llover fuego sobre Cartagena. Entendido. Sus acciones, aunque aparentemente desesperadas, fueron un calculado acto de desafío, Ya. una forma de proteger a sus compatriotas y limitar el alcance de la victoria inglesa. Y se enfrentó a esa fuerza abrumadora de frente. Sí. ¿Qué nos dicen las fuentes sobre el asalto real al Santa Cruz? Imagínese solo, los 4 barcos ingleses, cada uno más poderoso que el Santa Cruz, formaron una línea y me empezaron a desmantelarlos sistemáticamente. Ya veo. Navegaban descargando devastadoras andanadas desde sus cañones de estribor. Ajá.
Luego giraban y repetían la maniobra, sometiendo al Santa Cruz a un implacable aluvión de fuego de cañón. Las fuentes mencionan que le volaron la gavia de trinquete al principio del enfrentamiento. Sí, ¿Qué habría significado eso para Gavia, de la Rosa y su tripulación? fue un golpe demoledor. Ya veo. La gavia del trinquete era crucial para la velocidad y la maniobrabilidad. Claro. Perderla significaba que el Santa Cruz era esencialmente un blanco fácil, incapaz de escapar del implacable asalto de los cañones ingleses. Y no se detuvieron ahí, ¿verdad? Ni por un momento. Ya. Apuntaron sistemáticamente a los masiles del Santa Cruz, reduciendo su capacidad de maniobrar y defenderse. Ajá. Primero cayó el palo mayor, Vaya. luego el palo mesana y finalmente el palo trinquete. Ya. El otrora orgulloso galeón era ahora un amasijo de hierros destrozado, Pues, sus cubiertas llenas de jarcias caídas y los cuerpos de su tripulación. las fuentes detallan la gran cantidad de fuego dirigido al Santa Cruz. Sí. Más de 24 andanadas que suman más de 600 balas de caño. El barco debió de quedar totalmente destrozado, su casco acribillado. Las fuentes describen los daños como casi inimaginables. Es difícil. Si quiere imaginar la experiencia de los que estaban a bordo del Santa Cruz. Sí, El rugido constante de los cañones, la madera, astillándose los gritos de los heridos. claro. Debió de ser un infierno en la tierra. Y sin embargo siguieron luchando durante 10 largas horas, soportaron la embestida. 10 horas. ¿Se imagina la resistencia que habría que tener para seguir luchando en esas condiciones? Habla del coraje no solo de la Rosa, sino de toda su tripulación. Por supuesto. Sabían que estaban en inferioridad de condiciones, probablemente condenados. Sí. Sin embargo, se negaron a rendirse. Eso es lo extraordinario de esta historia. Claro. El valor de la Rosa es innegable, pero se ve amplificado por el valor de sus hombres. Ya veo. Eligieron luchar a su lado, enfrentarse a una adversidad insuperable y defender su barco hasta amargo final. ¿Y qué fue lo que finalmente llevó a De la Rosa a tomar la decisión de rendirse? Al caer la noche, la situación era nefasta. Un tercio de sus hombres estaban muertos, muchos más estaban heridos, y el Santa Cruz se hundía bajo sus pies. Las fuentes describen a un testigo diciendo que De la Rosa luchó con un valor inefable, pero que incluso él se dio cuenta de que seguir resistiendo sería un sacrificio innecesario. Así que con su barco en ruinas y sus hombres muriendo a su alrededor, tomó la angustiosa decisión de rendirse. Lo hizo, pero incluso en la derrota demostró un liderazgo extraordinario. Entiendo. Negoció la seguridad y el bienestar de los tripulantes que le quedaban, asegurándose de que fueran tratados con humanidad como prisioneros de guerra. ¿Y qué fue del Santa Cruz? Maltrecho pero no roto, fue reclamado como botín de guerra. Vaya, Un testimonio de la ferocidad de la batalla que había soportado. claro. Acabó en manos del propio Comodoro Wager, Ya, ¿no? un recordatorio tangible del capitán español que lo había desafiado durante 10 largas horas. Nicolás de la Rosa y su tripulación lucharon con extraordinario valor contra una adversidad insuperable. Perdieron su barco, pero su sacrificio probablemente salvó incontables vidas en Cartagena. Su historia, eclipsada por el atractivo del San José perdido, habla de otro tipo de tesoro, ¿De cuál? el poder perdurable del valor humano y la resistencia. Y plantea una pregunta que invita a la reflexión. ¿Por? ¿Por qué algunas historias cautivan nuestra imaginación, mientras que otras, igual de convincentes, caen en el olvido? Es fascinante, ¿verdad? Nos atrae el atractivo de los tesoros perdidos. Sí. Y los podría haber sido de la historia. Claro. Pero ¿qué pasa con las historias de valor humano y sacrificio? ¿Por qué quedan tan a menudo enterradas bajo el peso del oro y la plata? Es una pregunta que ha resonado a lo largo de la historia. Ya. ¿Por qué elegimos recordar ciertos acontecimientos e individuos mientras que otros caen en el olvido? Claro. En el caso de Nicolás de la Rosa, parece que la magnitud de la pérdida del San José eclipsó su increíble historia. El San José cargado de tesoros se convirtió rápidamente en una leyenda. Sí. Cautivó la imaginación. Provocó innumerables relatos. Sí, E incluso inspiró a cazadores de tesoros modernos. por supuesto. Y sin embargo, la historia de la Rosa, un hombre que se enfrentó a una adversidad insuperable con un valor inquebrantable, permaneció en gran medida sin ser contada Hasta ahora, hasta ahora. al profundizar en las fuentes, hemos desenterrado un capítulo oculto de la batalla de Baru que desafía nuestra comprensión del heroísmo Ya ve. y nos recuerda que el verdadero valor no siempre viene acompañado de un cofre del tesoro. Exactamente. La historia de la Rosa nos recuerda que la historia es algo más que fechas, batallas y riquezas perdidas. Sí. Se trata de las decisiones que tomaron las personas cuando se enfrentaron a circunstancias extraordinarias. Ajá. Se trata del valor que demostraron, Por supuesto. de los sacrificios que soportaron Sí. y de los legados que dejaron atrás. En efecto. Su historia hace que uno se pregunte,
¿Y si el Santa Cruz hubiera sido el barco del tesoro? Sí. Contaríamos su historia de otra manera hoy en día. Se pronunciaría su nombre con la misma reverencia que el del San José. Es una pregunta que invita a la reflexión. Sin duda. ¿Estaríamos más dispuestos a recordar su valor, su liderazgo, su compromiso inquebrantable con sus hombres? Si su nombre fuera sinónimo de una vasta fortuna por descubrir. Realmente nos hace cuestionarnos qué es lo que nosotros como sociedad elegimos valorar. ¿No es así? Así. Damos demasiada importancia a la riqueza material y a las recompensas tangibles. Quizás, pero historias como la de la Rosa nos recuerdan que hay otras formas de riqueza. ¿Cuáles? El valor, la resistencia y el espíritu inquebrantable de quienes se enfrentan a la adversidad. Así pues, al concluir nuestra inmersión en la batalla de Baru, nos quedamos con un poderoso mensaje. ¿Cuál? El verdadero heroísmo no siempre viene acompañado de riquezas o fama. Claro. A veces se encuentra en los lugares más inesperados, Sí. oculto en las sombras de la historia, Ya. esperando a que lo descubramos. La historia de Nicolás de la Rosa puede haber estado eclipsada durante siglos. Es cierto. Pero hoy lo recordamos. Sin duda. Honramos su valor, su sacrificio y la increíble resistencia que él y su tripulación demostraron frente a una adversidad abrumadora. Y quién sabe, tal vez su historia les inspira a descubrir ustedes mismos un capítulo oculto de la historia. Hasta la próxima, sigan haciendo preguntas, sigan explorando y sigan profundizando